Entonces, les voy a explicar lo que vamos a ver en la sesión, ¿verdad? Este curso se llama El trabajo con los mecanismos de defensa en la elaboración del duelo. Y es la continuación de un texto que vimos el semestre pasado. Ahora nos vamos a enfocar en los mecanismos de defensa. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el darse cuenta. En la siguiente sesión vamos a ver el ciclo de la experiencia y la elaboración del duelo. Después vienen los mecanismos de defensa que vamos a ir viendo en cada sesión: negación, proyección, introyección, retrospección, decepción, confluencia. Y luego vamos a ver el trabajo psicoterapéutico con los mecanismos de defensa y las consecuencias. Eso es lo que vamos a ver en todo el curso. Y entonces hoy vamos a ver el darse cuenta. ¿Sí? Es la sesión 1. ¿Y por qué hablar de darse cuenta en el duelo? ¿Verdad? ¿Qué no nos damos cuenta? Pues no. Estamos trabajando el duelo porque son situaciones dolorosas, ¿no? Por eso utilizamos mecanismos de defensa, porque nos duele. Y como la mayoría de nosotros no queremos experimentar el dolor, utilizamos mecanismos de defensa para anestesiar ese dolor. Entonces lo que vamos a ver es cómo utilizamos los mecanismos de defensa. En el enfoque humanista no se combate nada, es un enfoque muy respetuoso, se utiliza, ¿no? Entonces para eso vamos a ver el día de hoy qué es el darse cuenta. Mucho del trabajo que hacemos en el enfoque humanista es promover condiciones para que cada uno de nosotros se dé cuenta, ¿no? Nosotros podemos darnos cuenta de lo que pasa con los demás, ¿verdad? Así tú dices, no, pues esta persona está en una relación muy destructiva, ¿no? Pero la persona pues no se da cuenta. Entonces, lo importante es el darse cuenta. Ese es el trabajo con el humanismo. Cada sesión que venimos es, ahora me doy cuenta de algo. Y ya así, poquito a poquito, los que tenemos un tiempo aquí, ¿verdad? Nuestra vida ha cambiado. Y no porque alguien venga y nos diga cómo son las cosas, sino porque hemos hecho el esfuerzo de venir, pararnos temprano, hacer el ejercicio, y ahí nos damos cuenta. Y poco a poco nuestras condiciones de vida se han mejorado. Entonces, eso es el darse cuenta. Y dice ahí, tropezar no es malo, encariñarse con la piedra, sí. Que utilicemos los mecanismos de defensa, pues no es malo, porque nos sirvieron. Pero encariñarnos con ellos y seguirlos usando, pues eso ya nos queda por gusto. Bueno, lo que vamos a ver en la sesión de hoy es el darse cuenta. Y hay 3 zonas del darse cuenta: del mundo exterior, del mundo interior, del mundo de la fantasía. También vamos a ver qué son los mecanismos de defensa y una breve descripción de lo que son negación, proyección, introyección, retrospección, deflexión y confluencia. Y vamos a ver cómo se trabajan los mecanismos de defensa en la psicoterapia humanista. Y por último, un video que se llama El mito de la cama. Bueno, el darse cuenta. ¿Qué cosa es el darse cuenta? Dice, es entrar en contacto de manera natural y espontánea en el aquí y el ahora con lo que uno siente y percibe. Muy sencillito, ¿no? Entró en contacto. Estamos viendo el duelo, ¿no? O sea, el sentimiento que tenemos de pérdida. Pérdida de una relación, pérdida de salud, pérdida de un estatus, ¿no? Que yo tenía y ya cambió mi vida. Estamos viendo esto. ¿Entramos en contacto con lo que sentimos? Por eso usamos los mecanismos de defensa. Entonces, el darse cuenta es promover entrar en contacto. Entras en contacto con lo que estás sintiendo y de repente tú ves a alguien muy enojado y pues no se supone que debe estar triste, está enojado. O tú le preguntas, ¿y cómo te sientes? ¿Qué? No, o sea, yo me siento bien, ¿no? No, como que estás bien. ¿Estás entrando en contacto? No. Dice, de manera natural y espontánea. Esto lo sabíamos hacer cuando éramos niños. Entrábamos de manera natural y espontánea. Pero la educación, que no se llama educación, porque eso no es educación, el adiestramiento, la domesticación que recibimos de las familias nos fue alejando de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque los que provenimos de familias disfuncionales no era muy adecuado sentir. Entonces se decían
cállate, o ¿quieres llorar? Te voy a pegar para que te duele. ¿Y qué hicimos? Pues fuimos sobreviviendo como Dios nos dio a entender, ¿no? Y con los mecanismos de defensa. Y dice, entrar espontáneamente en el aquí y el ahora. Entonces, en el duelo, no entramos espontáneamente en el aquí y el ahora. Muchas de las broncas que tenemos con los duelos no resueltos, ¿no? Es que nos vamos al futuro. Entonces, yo puedo empezar a pensar, me voy a sentir muy sola, ¿no? Con esta persona. Y ya me futuricé y sufro por eso. O me voy al pasado. Apenas una señora se murió su hermano. Entonces, ella tuvo como la decisión de ir a verlo o de ir a otro lado, ¿no? Un asunto que tenía. ¿Y a dónde creen que fue? Al otro lado. Y luego le hablan que el hermano muere. Entonces ella, ¿qué puede experimentar? Culpa. Porque no creyó, ya le habían dicho que el hermano estaba desahuciado, pero ella no creyó que fuera tan grave y que no volvería a verlo. Y ya después le hablan que ya murió. Entonces ella puede estar sufriendo por culpa, ¿no? Y culpa está en el pasado. ¿Puedes hacer algo con eso? Puedes regresar el tiempo. En ese momento hiciste lo mejor que podías, pero si no contactas, entonces se dan cuenta cómo muchas cosas de no estar en el aquí y el ahora nos producen sufrimiento. Entonces, ¿qué es esto? Aprender otros hábitos. Porque algunos nos vamos a preocupaciones y al futuro. Algunos nos vamos en automático a culpa, es ir al pasado. Entonces, para eso es el darse cuenta. Cuando no hemos resuelto algún conflicto emocional, como en el caso de un duelo no elaborado, no entramos en contacto con lo que somos ni con lo que son las otras personas. Estamos alejados de nuestras sensaciones, pensamientos y percepciones. Entonces, ¿qué queremos hacer? Entrar en contacto cada uno de nosotros con nuestras sensaciones, nuestros pensamientos y nuestras percepciones, ¿no? Algo que, como ustedes se darán cuenta, no se promueve mucho, ¿no? Porque siempre estamos como para afuera. Aquí es como darme cuenta. Y eso es lo que nos permite elaborar cosas. Si yo tengo un duelo no elaborado, está ahí presente. Ahí está ahí. Y nosotros podemos creer que con el paso del tiempo se elaboran los duelos, pero no es cierto. Hay que trabajarlo. ¿Y cómo le voy a trabajar? Dándome cuenta. ¿Sí? Empezar a contactar con qué siento, con qué pienso, con qué emociones experimento y poderme abrir, como que está muy chiquito, ¿no? Mi campo de visión. Y yo lo voy a ir abriendo con el darse cuenta. ¿Y cómo? A través de los facilitadores creamos las condiciones para que las personas se vayan dando cuenta y elaboren asuntos no resueltos, que en el caso del duelo pues hay muchos, ¿sí? El darse cuenta. Siempre estamos sintiendo algo, pero en muchas ocasiones nos alejamos de contactar con nuestras sensaciones físicas, con el mundo exterior y estamos en el terreno de la fantasía, pensando en el pasado o anticipando el futuro. Aquí está el hecho de por qué es importante el darse cuenta, por qué es importante el aquí y el ahora, ¿no? Porque en automático nos vamos al futuro, al pasado, ¿sí? Cuando nosotros vemos a personas en terapia, les preguntamos, ¿qué estás sintiendo? Y se quedan así como, ¿qué emoción? ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? Y te empiezan a reseñar lo que ha pasado, ¿no? O lo que otras personas piensan. Y mucho del trabajo en terapia es volver a la persona. Tú, ¿qué estás sintiendo en este momento, en el aquí y el ahora? No qué sentiste ayer, no qué vas a sentir ahorita, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué cosas no están resueltas? ¿Qué cosas necesitaríamos resolver? Y para eso es el darse cuenta. Bueno, hay 3 zonas del darnos cuenta. El darse cuenta del mundo exterior, el darse cuenta del mundo interior y el darse cuenta de la fantasía. No. Si abriéramos nuestra percepción a estas 3 realidades, nuestra vida cambiaría. ¿Por qué andamos en bronca? Porque no nos damos cuenta de eso. ¿Sí? Mundo exterior,
mundo interior y mundo de la fantasía. Ya con eso, es un trabajo continuo. Yo creo que nadie de aquí dirá, yo ya me doy cuenta de todo. No, pero me doy más cuenta de lo que antes como que estaba más cegada, más obnubilada, ¿no? Así. Pero ahora me he dado cuenta, he hecho cambios. Bueno, ¿qué es darse cuenta del mundo exterior? Contacto sensorial actual con objetos y eventos del presente. Lo que veo, lo que palpo, lo que escucho, lo que degusto y yo que veo. Y ustedes se preguntarán, ¿pues qué yo no hago eso? Pues no lo hacemos. ¿Estás probando exactamente lo que estás comiendo? ¿O ya te fuiste y te lo atragantaste? ¿No? Estás contactando, estás oyendo, no oyendo, escuchando, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. ¿Estás escuchando a la persona que está ahí contigo? ¿O estás ya en el mundo de la fantasía? ¿Estás viéndola? ¿Estás percibiéndola? Ese es el mundo exterior, ¿no? Tenemos 5 sentidos maravillosos, ¿no? Todos estamos aquí, gracias a Dios los tenemos. ¿Contactas con el mundo exterior? En las discusiones, a veces ni escuchamos al otro porque ya estamos aquí, ¿qué le voy a contestar? Entonces a veces le pregunto, ¿qué te dije? Y ya estamos peleando por algo que ni siquiera escuchamos. Entonces, ese es el darse cuenta, ¿no? Por ejemplo, veo mis manos, veo mis alientos, escucho el sonido de los pájaros, de las personas, huelo el olor a tierra mojada, siento el sabor de un mango, siento el frío, ¿sí? Esto vamos a irlo practicando. Ahora, ese es el mundo exterior, ¿no? Lo que percibo con mis 5 sentidos. Lo que me llega por la vista, lo que me llega por el oído, lo que me llega por el olfato, lo que me llega por el gusto, ¿sí? Lo que me llega por la piel. Eso es de la piel para afuera. De la piel para adentro es el darse cuenta del mundo interior y sensaciones, ¿no? Contacto sensorial actual con eventos internos. ¿Qué estás sintiendo en este momento? Dolor, tensión, escozor, ¿sí? Molestia, agrado, la presión de tus pies, el ardor de tus ojos, tensión en el cuello, siento mi cabeza aliviada. ¿Sí se dan cuenta? O sea, una cosa es de los 5 sentidos para afuera y otra es de los 5 sentidos para adentro, que son las sensaciones. En los trances, ¿qué hacemos? Fomentar esto. ¿Para qué? Para que yo en mi vida cotidiana, a ver si lo hago más seguido. No, yo era el mundo de la fantasía. ¿Fantasía? ¿Hay fantasía en el duelo? Sí. Es todo lo que le metes con tu sagrada cabeza. Todo lo que te imaginas, todo lo que interpretas, todo lo que alucinas. Alucinamos un montón de cosas. Ese es el darse cuenta de la fantasía. Incluye toda la actividad mental que abarca más allá de lo que transcurre en el presente. Fíjense, todo lo que incluye explicaciones, imaginaciones. No adivinas, ya se adivinan lo que el otro piensa. O sea, ¿de dónde sacas eso? Es mi alucine, es mi fantasía. ¿Te das cuenta de qué es eso o lo das por hecho? Lo damos por hecho, ¿no? Planificar, recordar el pasado, anticipar el futuro. Como sabemos, nos pasamos al día 10 horas mínimo en diálogo interno, ¿no? ¿Y cuánto tiempo en todo estar acá? Tus ideas, tus imágenes, todo eso es el mundo de la fantasía, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a promover es darnos cuenta del mundo de la fantasía. ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿Quién me va a venir a rescatar? Nadie nos rescata. Es mi darme cuenta. Entre más cosas me dé yo cuenta, voy. ¿Y para qué hacemos todo esto? Para bajarle el sufrimiento, ¿no? El dolor por una pérdida es necesario, el sufrimiento es inútil. ¿Qué es el sufrimiento? El mundo de la fantasía, ¿no? Yo puedo sentir que si una persona que yo he querido mucho, que necesito mucho, se va, se acaba mi mundo. ¿Eso es verdad? ¿O es mi mundo de la fantasía? Entonces, si yo me doy cuenta, me bajo, como dicen, 2 rayitas.
Y ahí están las 3 zonas del darse cuenta. El mundo interior, ¿no? De la piel para adentro, sensaciones, tensiones, todo lo que estoy sintiendo de adentro, pero corporal. El mundo externo, lo que me dan mis 5 sentidos, y el mundo de la fantasía. Nosotros en el enfoque humanista trabajamos con algo que se llama lo fenomenológico. ¿Y qué cosa es eso de lo fenomenológico? Que suena como trabalenguas. Nada más no le pongas. O sea, a ver, descríbeme fenomenológicamente lo que pasó. Es que yo llegué ahí a esa situación y el otro me vio feo. A ver, no, descríbemelo fenomenológicamente. No le metas de tu cosecha, porque eso qué es una interpretación. Es que se hizo para atrás. Fíjese la diferencia. Yo llegué y en la persona se hizo para atrás, corporalmente. Bueno, pues eso fue. Y lo otro, eso que yo le metí. Y eso es, ¿estás segurísima que el otro ya te vio feo y te quiere atacar y le caes mal? Todo, y además lo seguimos. Y luego los otros que nos lo refuerzan, sí, yo también, ¿no? Entonces, eso es en lo fenomenológico. Lo que está ahí, no le metas, ¿no? Es el hecho, ya lo vimos en las sesiones pasadas. El hecho es que un hombre te dejó, el hecho es que una mujer que era tu pareja te dejó, nada más. Pero eso de que tú lo interpretes como que se acaba tu mundo y queda destrozado y que el otro lo hizo con la intención, eso ya es el mundo de la fantasía, ¿no? Y hay que distinguir entre lo que es lo que estamos percibiendo y lo que le metemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Te sirve que le metas eso de que tu mundo se acabó y se destruyó? Podemos programarlo, ¿no? ¿Y qué creen? Pues que responden. ¿Y cómo no vamos a responder a los programas? Si yo 10 horas me la paso haciendo mi traje, porque lo hacemos. Aquí no, pero allí sí. Y estoy programándome. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? Pues lo que te programas. Porque si tú a un cajón, como ayer veía, a un cajón le metes clavos, abres el cajón, ¿qué vas a encontrar? Pues flores no. Entonces, si yo meto el programa de que esto devasta mi vida, ¿qué voy a encontrar? Pues esas experiencias. Entonces, ¿qué tengo que tener conciencia de qué es el mundo exterior? A ver, el mundo exterior, esta persona se murió. Ese es el mundo exterior. Ocurrió. Hay personas que ni siquiera quieren asumir eso, ¿no? Yo estaba acordándome de una señora que me contaron que se murió su hijo. Entonces ella en el cementerio, ven que hacen unas bóvedas ahí muy bonitas, arriba de donde lo enterraron. Entonces hizo una bóveda, un cuartito, no sé cómo se llama, y puso todas las cosas del hijo. Y iba a diario ahí a recordar a su hijo, con mucho dolor. Entonces, ella está aceptando que el hijo ya no está. No está aceptando el mundo exterior. Ya se fue, se acabó, o sea, es momento, se acabó unas cosas, otras cosas no se acabaron, y es momento de hacer un cambio. El mundo interior, el mundo exterior y el mundo de la fantasía, ¿no? Así, con eso que ella quería y que sufrió un montón, y se alejó de su familia, ¿no? Porque tenía más familia. Eso es el mundo de la fantasía. Ahora, si nosotros le preguntáramos a la señora, si usted quiere seguir sufriendo, pues eso causaba mucho sufrimiento. Te diría, no, pero pues ¿cómo crees que no voy a sufrir? Se murió mi hijo. No, el sufrimiento sí es opcional. El dolor, no. O sea, esa es una experiencia dolorosa, no me va a dar gusto. Pero todo lo demás que le pongo, eso sí ya podría cambiar. ¿Y cómo lo voy a cambiar? Dándome cuenta y metiendo otro programa. Bueno, ¿y qué? Pues es muy sencillo, ¿no? Ya me di cuenta y ya hago cambios. ¿Pero qué crees? Están los famosos mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa es un concepto que le debemos al psicoanálisis, ¿no? Fue trabajado ampliamente por Freud y por su hija Anna Freud. Y después se recuperó en la Gestalt, con Fritz Perls,
Y eso es lo que vamos a trabajar, cómo se trabajan en la Gestalt, que es un enfoque humanista, los mecanismos de defensa. Bueno, los mecanismos de defensa, primero que son medios que utilizamos inconscientemente para afrontar situaciones difíciles. Nos duele que se cambie nuestra vida, que tú estabas casada ya habías construido toda tu vida, ¿no? Te habían dicho, cuando te casaste, y ustedes van a estar, cuando te casas por la iglesia, ¿no? Para siempre, y de repente, pues eso ya no es para siempre, se acabó el matrimonio, viene una separación, viene un divorcio. Eso no es doloroso. Sí, es doloroso. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos mecanismos de defensa. ¿Para qué? Para amortiguar. Es lo mismo, cuando te duele la cabeza y descubres que una pastillita te puede quitar el dolor de cabeza, pues la toma. ¿Eso está resolviendo tu dolor de cabeza? No. Pero amortigua el dolor. Los mecanismos de defensa hacen lo mismo, ¿no? Y aquí lo que vamos a ver a través de todas las sesiones es cómo cada uno utiliza mecanismos de defensa. Sí, porque hay nuestros favoritos, hay los que usamos muchos años, los usamos en automático. Fíjense qué interesante, son inconscientes. No tienes que pensar, o sea, no es así como que, voy a usar el mecanismo de la negación. No, en automático se sirve. ¿Y para qué nos sirve? Para afrontar situaciones difíciles, ¿verdad? Distorsionando, disfrazando o rechazando la realidad. Eso hacen los mecanismos de defensa. Distorsionan, disfrazan o rechazan la realidad. De plano. ¿Sí? O sea, eso es muy doloroso, entonces ¿sabes qué? No lo acepto. O lo distorsiono, o lo proyecto, o lo introyecto, o lo disfrazo. Por eso vamos a ver el mito de la cabeza. ¿Sí? Porque hay una frase que dice: la verdad nos hará libres, ¿no? Estando con los mecanismos de defensa estamos muy engañados. Nuestro campo de visión es muy corto. Entonces vamos a abrirlo. Pero aquí hay una situación. Si tú combates los mecanismos de defensa conscientemente, más se protege la persona. Pero en el trance, ¿qué creen? En el trance bajas los mecanismos de defensa, trabajas con mente inconsciente y puedes utilizar los mecanismos de defensa. ¿Sí? Eso es, por ejemplo, viene una persona a terapia, ¿no? Que ya está en un estado de depresión muy grave por una pérdida. Entonces yo me voy a sentar ahí con ella y me voy a sentar ahí con ella y le voy a decir ¿qué es lo que le dice, no? No, pues señora, tiene que ver que le queda a su familia, que esto no acabó. Eso ya, ¿qué va a hacer eso? La persona se protege más con los mecanismos de defensa. Es más, ni me va a escuchar, ¿no? Entonces, si yo establezco las condiciones para que la persona hable y vea cómo se siente, y yo la llevo, eso es un trabajo maravilloso, ¿no? Porque yo la voy a llevar primero a través de generalmente en terapia primero comenzamos platicando y después hacemos el trance, ¿no? Entonces la voy a ir escuchando, pero centrándola en qué, en el mundo interior, en el mundo exterior y en el mundo de la fantasía, ¿no? En la medida de lo que pueda se dé cuenta. ¿Cómo? Escuchando. Y después el trance. Cuando yo ya ubiqué cuáles son los mecanismos de defensa que está utilizando y los utilizo yo en defensa. Nos protege de sentimientos desagradables, culpas, tristezas. Empiezas a sentir algo raro. Este es el origen de las adicciones. ¿Sí? Culpa, enojo. ¿Y qué crees? Una copa de alcohol amortigua. Pues si no, ¿ustedes creen que los alcohólicos consumen porque les gusta? No. El verdadero alcohólico o la alcohólica consumen porque el alcohol o la droga o lo que use les sirve para amortiguar, ¿no? El irse a deportes extremos. O sea, si yo siento que mi vida es así horrible y que no hay ni para dónde, me subo a un helicóptero y me bajo en caída ahí en lo que es en los paracaidistas. Y toda la adrenalina funciona. ¿Para qué? Para amortiguar el dolor. Lo que pasa es que aquí hay dos problemas.
¿Resolví el problema? No. Y luego viene la adicción, que es muy cara y me va a afectar mi salud. Yo una vez oí eso de una señora que sí se hizo adicta al paracaidismo. Y era muy caro porque tenía que rentar. Y un día que se cae y que queda paralítica. O sea, ya resolvió su problema. Y ahora ya tiene otro. ¿Qué creen? Todos utilizamos. Nadie de aquí se saca. Yo no utilizo mecanismos de defensa. No, pues sería un ser iluminado. No. Yo creo que aquí, ¿no? Todos los usamos. Bueno, sí lo uso. Pero, ¿qué diferencia hay? La persona madura es aquella que está dispuesta a darse cuenta cuando está utilizando mecanismos de defensa y desea generar cambios. Sí, todos los utilizamos, pero hay algunas personas que están dispuestas a identificarlos, que saben que es mejor. Preferirías ver, eso lo vamos a ver dentro de la caverna, preferirías ver la realidad así. Yo que tengo mis lentes, con lentes o así si me los quito y veo todo borroso, ¿qué prefiero? Yo prefiero con lentes, porque cuando no encuentro mis lentes me siento muy, que no veo. Lo mismo pasa con los mecanismos de defensa, nos impiden ver lo que es. No es que las personas estén locas, es que está funcionando el mecanismo de defensa, ¿no? Cuando hay un adicto y nosotros le decimos a fuerza, pues date cuenta que eres un alcohólico. No, él dice, no, yo soy un bebedor social, utilizando el mecanismo de la negación. Estos mecanismos nos impiden el contacto con nuestras sensaciones, emociones y lo más importante, con quien realmente somos. Carl Rogers, de ahí surge toda su teoría, la pregunta, ¿y yo quién soy? ¿Puedo con los mecanismos de defensa contactar con quién soy realmente? No. ¿Sí? También nos impiden entrar en contacto con el aquí y el ahora. ¿Estamos dispuestos a trabajar con los mecanismos de defensa? Pues si estamos dispuestos, fíjense todo lo que vamos a obtener, ¿no? Entrar en el contacto en aquí y el ahora, contactar con mis emociones, contactar quién yo soy, contactar con quien el otro es. Porque, por ejemplo, en el mecanismo de la proyección no contactamos con quien el otro es, contactamos con quien deseamos que sea, ¿no? Y entonces ahí está la mamá que quiere a fuerzas que el hijo haga una carrera porque ella no la hizo, ¿no? Y el hijo no quiere hacer la carrera que ella quiere, o no quiere hacer ninguna carrera, no quiere estudiar. Tiene que ser, ¿está contactando con él? No, está contactando con una proyección. Y luego así le hacemos, ¿no? Cuando nos enamoramos, proyectamos muchas cosas. Y ya luego cuando nos casamos, decimos, ¿me engañó? No se engañó, fue su proyección. Bueno, entonces, miren, aquí les puse como una coraza, ¿no? Los mecanismos de defensa fueron útiles. Muchos de nosotros no hubiéramos sobrevivido a ambientes tan hostiles sin él. Pero si ahora yo sigo con esta armadura, no voy a poder contactar. Como en ese libro de Fisher, ¿no? El caballero de la armadura oxidada. Él no podía contactar con su esposa, traía siempre la coraza. Y ya no podía quitársela. Entonces la esposa se enojó y le dijo, pues, lo único que te veo es tu coraza, así es que adiós. Entonces funcionó, lo protegió, pero después lo aisló. En los mecanismos de defensa son negación, proyección, introyección, retroflexión, deflexión y comprensión. Son 3. Entonces vamos a ir viendo brevemente cada uno, porque luego cada sesión vamos a dedicarlo específicamente en el caso del duelo. La negación. En la negación evitamos sentir sensaciones dolorosas que provienen tanto del medio externo como del interno. Hay palabras de la otra persona que me pueden herir. Entonces, ¿qué hago? Me alejo. Las niego. Utilizo el mecanismo de la negación. Por ejemplo, yo les estaba una vez contando una señora que ya estaba grande y que no oía, y tenía su aparato, pero no se lo quería poner. ¿Para qué? Para no escuchar lo que el esposo le insultaba. Entonces utiliza el mecanismo, se aísla. Eso lo hacen mucho los adolescentes, ¿no? Se ponen sus audífonos y tú estás hablando. O sea, no contacto.
¿Por qué? Porque es muy doloroso. Entonces aprendí. ¿Sí? Y para no sentir intelectualizamos, aquí está, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando ocurre la muerte inesperada de una persona cercana y querida, podemos comenzar a decir, me siento bien, yo sé que todos vamos a morir. Así le hace luego la mamá, ¿no? Cuando el hijo se va, sí, yo ya sabía que los hijos son temporales, y ya se van a ir, ¿sí? ¿Esa es tu verdad? No, esa no. ¿Qué estás haciendo? Intelectualizando, para no sentir el dolor. Y obviamente, pues sí te sirve, porque no voy a andar yo por la vida llorando a cada rato. Pero si yo no me doy un espacio en el que pueda contactar y elaborar, o sea, sí me duele, esto no es verdad. ¿Sí? Lo digo nomás para salir de la situación, pero esto no es verdad. La frase característica es no siento. Entonces, ¿ahí qué estoy bloqueando? Primero con afuera, ¿no? Cosas dolorosas las bloqueo, no las veo. ¿Cuándo usamos la negación? Señoras, por ejemplo, que tienen a sus niñas de 15 años. Pero mi niña juega con muñecas y no sale embarazada, estaban jugando con muñecas. Es que es una niña, no te das cuenta. ¿No te das cuenta que viene alcoholizada? ¿Cuál niña? ¿No te das cuenta que le descubres condones? ¿Cuál niña? Pero es tan amenazante que mejor digo, ¿qué quiero? Yo quiero que sea una niña. Entonces es una niña. Y utilizo el mecanismo de la negación. ¿Me sirve? ¿Me está preparando? ¿Le está preparando a ella? Vivir en el mundo rosita y así que no pasa nada. ¿Me está preparando? O sea, un alcohólico está destrozando una familia. ¿Te sirve decir que no pasa nada y que todo está bien? A los psicólogos. ¿Nos sirve decir que nosotros estamos bien y que no vamos a terapia y que damos terapia? ¿Nos sirve? Porque yo ya estudié, yo ya tengo mi título, ¿no? ¿Y qué era eso, Tito? ¿Era que trabajé alguna vez conmigo? No. Nada más que leí, entregué trabajos y ya. Entonces funciona el mecanismo de la... Porque intelectualizo, ¿no? Pero sí, yo soy superior porque ya tengo ese papel. Pero has trabajado con tus asuntos inconclusos, ¿sí? Esa es la negación. Entonces en la negación hay rechazo de realidades desagradables. Se piensa que si no se habla de ellas desaparecerán. Eso lo utilizamos un montón, ¿no? Mejor no hablo de eso. Que en esta familia está en crisis económica y que no sabemos ni qué. Pues no hablo y se desaparecen. Vamos todos a la fiesta. No pasa nada. Esa es la frase de negación. Aquí no pasa nada. Porque si yo no hablo, pues, ¿qué es lo que quiero? Que no pase nada. Y de repente viene la realidad y se confronta. Por ejemplo, a veces las mujeres, ¿no? Hemos dedicado toda nuestra vida a cuidar de los hijos, a cuidar del esposo, a cuidar de la casa. Y un día, ¿qué creen? El esposo se va, los hijos se van. ¿Y qué pasa contigo? Y te preguntas de repente, ¿y yo quién soy? ¿Qué he hecho? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Entonces, ¿eso qué significó? Que durante muchos años yo estuve negando que soy una persona. ¿No? Y luego estuve aguantando y permitiendo un montón de cosas y de repente cambié. Entonces me siento totalmente estafada, ¿no? Y fue eso que no me quise dar cuenta que yo me estaba perdiendo. Utilizando el mecanismo de la negación. Así como, eso no va a pasar. Pues sí, claro que pasa. ¿Por qué? Porque lo único que permanece es el cambio. Ocultarle la verdad recluyéndola en la mente inconsciente. No me afecta que mi esposo se haya marchado, estoy bien. Sé que los hijos se van y tengo que aceptar, ¿no? Entonces, cuando oímos esto, cuando estemos en terapia, cuando nosotros nos cachemos, la negación. Ahí está. La negación, ¿no? Y si meto, como las avestruces dicen, no pasa nada. ¿Sí? Aquí no pasa nada, yo no siento. ¿Y eso va a hacer que desaparezcan los problemas? No. Nada más, los mecanismos de defensa funcionan.
pues si no, no nos esforzaríamos. O sea, así funciona, porque ahí no quiero hablar de cosas desagradables. Mejor meto la cabeza y prendo la tele y ya, no pasa. En la negación, bueno, y aquí les puse un pedazo del libro La princesa que le creía en los cuentos de hadas. Entonces, ahí dice, siguieron caminando el hombre y la princesa y vieron unos personajes con gafas rosas que parecían muy enojados. Fíjense, en la negación asumo máscara. O sea, me está llevando la fregada, pero me río, ¿sí? Y digo, no pasa nada. Dice, estas personas dicen que todo está aquí muy bien, aunque en realidad aquí todo es pura fantasía, ¿sí? En esta familia, y ahí están las fotos familiares cuando nomás estuvieron ahí un ratito y luego se pelearon, ¿no? Esas personas se han acostumbrado a la locura de no saber lo que es real y lo que no. Ese es el problema del mecanismo de la negación. O sea, si te han enseñado tanto a decir aquí no pasa nada, tú ya no sabes. ¿Y pasa algo o no pasa? Hay una película muy buena que les voy a recomendar que vean, que se llama No estás sola, Sara. ¿Sí? Entonces, es una relación de violencia en el noviazgo. Entonces, él va y la maltrata a ella así muy feo. Y luego él viene y le dice, es que nos enojamos los dos. Y ella, pues estaba así, pum, se la agarró a golpe, bueno, no, pum, o sea, con sus celos. Y luego va y le dice a ella, es que los dos nos alteramos. Entonces, ¿qué pasa con ella? Ya no sabe cuál es la realidad. O sea, tú te dices, bueno, ¿cuál? Nos alteramos. Pero como le da tanto poder a él, y él le dice, los dos fuimos, los dos entramos. O sea, no es que yo viera venir y te pegue, es que los dos entramos. Entonces ella ya no sabe distinguir entre qué pasó y qué no pasó. Y cuando él le dice, es que los dos nos alteramos, le manda, tú también entraste. ¿Cómo te vas a quejar si tú también me agrediste? Pues sí, el otro la estaba violando y ella le hizo así y ya eso es violencia. Entonces los dos entraron en violencia. No es cierto, los dos no. Pero si yo no estoy acostumbrada a contactar qué pasó y qué hacemos en terapia, ayudar a la persona, apoyarla a que entre en qué pasó. O sea, si en terapia viene y me dice, es que él dijo que los dos estábamos alterados, yo inicialmente a través de preguntas, a ver, descríbemelo fenomenológicamente. ¿Qué pasó? Ah, pues que yo estaba aquí, ¿no? ¿Y entonces eso qué es? Pues que me sacó. ¿Se dan cuenta? La diferencia entre vivir en un mundo de ilusiones y vivir en la realidad. ¿Sí? Dice, como no saben lo que les espera en otro lugar, no quieren irse de este lugar y han inventado que todo está muy bien, aunque sufran mucho. Entonces, cuando utilizamos los mecanismos de defensa es cuando podemos decir, bueno, otras personas les pegan, ¿no? Y a mí nomás una vez a la semana. Entonces no es tan mal. Eso está bien, ¿no? Esa fue la negación. Ahora vamos a ver la proyección. En la proyección le atribuimos a los demás sentimientos y deseos propios, ¿no? O sea, yo digo, el otro es, pero en realidad lo que estoy es proyectando lo que yo soy. Entonces, alguien está, ¿eso no lo han visto? Cuando alguien está muy enojado y le dice, ¿por qué estás agresivo conmigo? Miren, cuando nos critican, no están hablando de nosotros. ¿De qué están hablando? De eso. Y si tú todavía te pones ahí a decir, y a tratar de convencer, ¿de qué te critican? Nos critican un montón de cosas, ¿no? De que somos malas madres, de que somos malas hijas. ¿Qué te está diciendo con la crítica? ¿Está hablando de ti? La mayoría de las veces no está hablando de ti, está haciendo una proyección. Entonces, si tú te das cuenta de la proyección, te ahorras muchos problemas y de tus proyecciones, ¿no? Proyectamos sentimientos en otros, sentimientos que yo no acepto en mí mismo. ¿No han visto a esas mujeres que llegan y dicen, es que me está acosando sexualmente cuando el otro pues nomás la saludó? Entonces, ¿qué está proyectando? El deseo. O sea, ¿quién en realidad desea? Tú, pero le proyectas al otro, ¿sí?
Nada más que a mí me da mucha vergüenza decir que yo siento es envidia, ¿no? La envidia la proyectamos. Alguien asume, verdaderamente me siento envidioso. Tengo envidia de esa persona, ¿no? Porque ella tiene algo que yo quiero. No, proyectamos. ¿Sí? Y decimos, pues sí tiene eso, pero le falta al otro. Deseo sexualmente a un hombre y puedo decir que él me está acosando, ¿no? Cuando un marido establece una relación extramarital, ¿de qué acusa a su esposa? ¿De qué lo está? El proyector hace a los demás lo que él acusa a los demás de hacerle a él. ¿Sí? Yo llego a ese grupo y les digo, ustedes no me reciben, me excluyen de ese grupo. ¿Quién está en realidad excluyendo? Yo. No es usted, soy yo. Eso es en la proyección. Se toma a una persona, hijo, esposo, hermana, como si fuera extensión de nosotros. ¿Se dan cuenta que en la proyección yo no distingo dónde está el otro y dónde estoy yo? Por eso es proyección. Queremos que esa persona haga las cosas que nosotros deseamos, pero no hemos podido hacer. Se esfuerza esa persona para que estudie lo que yo quería, para que se case con quien yo quería, que se divorcie como yo quería, que sienta ante una pérdida como debería sentirse. Por ejemplo, ante las pérdidas mandamos proyecciones, ¿no? O sea, ya, un año ya pasó, ya el año debías de estar bien, ¿no? Pues ¿cómo? ¿Qué te pasa? ¿Y estás contactando con la persona? O sea, cada quien tiene los procesos y le dura los tiempos que sea. O le dices, mira, sí, ya lloraste en el velorio, en el entierro, pues ya, se acabó. ¿Qué estás proyectando? Tu deseo, ¿no? O sea, yo deseo que esa persona esté bien porque pues a mí me incomoda. ¿Estás viendo a ella? Entonces, esa es la proyección. A través de esa persona queremos resolver algo de nuestra historia no resuelta. ¿Por qué cuando alguien empieza a llorar, nosotros inmediatamente queremos abrazarle que se calle? ¿Por qué? Porque esa persona al llorar está tocando una parte que yo no elaboré. Y para mí es muy amenazante. Entonces proyecto, ¿no? Y la abrazo para que se calle. Y ya esté bien. ¿Quién necesita estar bien? En codependencia hay unas proyecciones terribles, ya las vimos alguna vez. ¿Por qué quiero rescatar al otro? Porque quiero que me rescaten a mí. ¿Por qué me dedico a estas profesiones? Porque quiero que me rescaten a mí. Entonces mejor contacto con eso, lo resuelvo y no ando ahí rescatando a quien no quiere rescatarse. Ahora vamos con otra, la introyección. Es la forma de sentir, juzgar y valorar que hemos tomado de otras personas y que hemos integrado en nuestro comportamiento sin asimilar. En esta sociedad hay normas, ¿no?, que nos dicen cómo actuar frente a las pérdidas. Por ejemplo, en esta cultura occidental, nosotros nos ponemos muy contentos cuando la gente nace, ¿no? Y nos ponemos muy tristes cuando la gente se muere, ¿sí? Eso es lo que hemos aprendido. Pero en otras culturas orientales se ponen muy tristes cuando alguien nace, porque no pudo liberarse, no pudo iluminarse. Y se ponen muy contentos cuando alguien se muere, porque es la posibilidad de que podemos, en ese momento de la muerte, podemos iluminar. Entonces son concepciones bien diferentes, ¿no? Ellos podían ver así que nosotros lloramos y nos engañitamos cuando alguien se murió y dirían, ¿qué les pasa, no? Entonces, en esa cultura nos han enseñado cómo responder a las pérdidas, ¿no? Y te dicen que debes hacer eso. Debes estar triste, debes llorar, debes el luto, ¿no? Que ya no es, pero pues antes las personas debían, y las tradiciones como la judio-cristiana, ¿no? Toda una serie de ritos. Entonces esos son los deberes. ¿Qué es el introyecto? Cuando me traigo esos deberes y ya no contacto con quién soy yo. Entonces lo hago por lo que dice, estoy en introyección. ¿Cuántos introyectos tenemos ante las pérdidas? Por ejemplo, se murió tu esposo que llevaba quién sabe cuánto enfermo y que tú ya estabas hasta el gorro de cuidar. La verdad, ¿lo dices? ¿Por qué? ¿Qué debe hacer una viuda?
Estar triste, llorar, pero no lo siente ella. Ella siente un descanso. ¿Qué quiere así? Pero por el introyecto que hace, asume una falsa identidad. Entonces los introyectos son series de preceptos morales que nuestros padres o familiares nos dijeron de niños y que de adultos asumimos como propios. Ahí van unos. ¿Un hombre debe llorar? Los hombres no lloran. ¿Y no tienen tristeza los hombres? ¿No sienten? Pero no pueden llorar. Entonces, ¿qué hacen? Se lo tragan y se van, ¿no? Hay que ser valiente. Un hombre debe ser valiente, ¿no? ¿Un hombre puede mostrar miedo? ¿Una mujer debe anteponer los intereses suyos a los de su familia? No. Aunque se le esté llevando, ella debe de estar fuerte. Debe salir, a eso que nos mandan, ¿no? El otro está ahí en una cama y la depresión te roba toda la energía. Y entonces vamos y le decimos, échale ganas. Ya con eso, así nomás es que échale ganas, o tú debías. No. Pero si tú respondes al introyecto que haces lo que los demás te dicen. Ya están los deberías en la introyección. ¿Dónde tenemos los introyectos? Inicialmente nos los dijeron y ya después ya no necesitan decirlos, porque ¿quién es la primera que lo dijo? Yo, ¿no? Soy la primera que digo, a ver, ¿esto debe de ser o no debe de ser? Antes de contactar con quién soy, con lo que yo siento. Ante una pérdida puede haber un montón de emociones. No tienes que sentir así, ¿no? Esto me duele mucho, esto no me duele mucho. Entonces sería que contactara. ¿Y cómo voy a hacer eso? Con el darse cuenta. Vamos a la retroflexión. Retroflexión significa volverse atrás intensamente en contra. Este mecanismo es el que emplean las personas que se hacen a sí mismos aquellos que quisieran hacerle a otras personas. Como no contacto, retroflecto. ¿Qué es eso? Estoy bien enojada contra el otro. ¿Y qué hago? Me ataco a mí. Porque no, es una figura muy importante. ¿Te puedes enojar con tu mamá? No se puede. ¿Qué tiene que ver con el introyecto? Con la mamá no se enoja. Entonces, ¿qué hago? Me ataco a mí. ¿Y qué hacen los adolescentes que se drogan? ¿Y qué hacen las jovencitas que se hacen cutis? ¿Y qué hacen los que se golpean contra la pared? Porque hay personas que golpean la pared y se rompen los nudillos y van a urgencias. ¿Qué hacen? Están retroflectando. ¿Ven cómo sería mejor contactar? Mi enojo y no retroflectar. Esa es muy dolorosa porque yo me hago a mí lo que le quiero hacer al otro. Por ejemplo, golpear a alguien, pero no puedo y me golpeo a mí mismo. La deflexión. Este mecanismo tiene la función de desvitalizar el contacto y de alguna manera enfriarlo. Tiende a evitar el contacto. Todos estos mecanismos, ¿qué tienen en común? Evitan el contacto, ¿no? ¿Entre qué? Entre yo y mi mundo interno, entre yo y mi mundo externo y entre yo y mi mundo de la fantasía. Así puedes avanzar en la vida con estos mecanismos de defensa. Pues andarás ciego, como andan los del mito de la caverna. ¿Sí? Entonces, lo que hace es que el contacto se diluye. Y entonces hay conductas de evitación y de desviación. Cuando tenemos un sentimiento de culpa, tratamos de huir de cualquier situación que nos... ¿Qué son los deflectores? ¿No ves así en esas familias? Siempre hay uno en esa familia. Esas familias disfuncionales, y uno saca un chiste y uno dice, vamos a la fiesta, ese es un deflector. O sea, en vez de contactar, amengua, distrae, evita. ¿Sí? No hay negación, porque aquí sí lo reconoce, pero diluye. Esa es la de los deflectores. El último, la confluencia. En la confluencia nos unimos con el otro, no hay separación ni distinción entre quienes somos y lo que queremos de lo que son las personas importantes para nosotros. Siempre vivimos en grupo, ¿no? ¿Y qué creen? En los grupos todos son iguales, ¿no? Si nos vieran de afuera, a los psicólogos de acá, ¿qué dirían? Ay, pues son muy parecidos. Nosotros decimos que no,
pero afuera nos ven. Y si vemos a las que estudian en la Ibero, las vemos parecidas. Y si vemos a los que estudian en el TEC de Monterrey, los vemos parecidos. Y si vemos a los políticos, los vemos parecidos. ¿Por qué? Por la conferencia. Entonces, en vez de contactar con quién soy, me uno al grupo. Eso lo hacen mucho los adolescentes, ¿no? Y ves a los arquetos queriendo ser diferentes y todos iguales. Todos se visten igual, ¿no? ¿Por qué? Por la confianza. Esto nos impide contactar con quien yo soy. Porque en realidad somos diferentes y únicos, sí es cierto. Pero por el mecanismo de la confluencia nos identificamos con el grupo. ¿Sí? La persona está en confluencia patológica con los demás cuando no sabe quién le hace qué cosa aquí. Si es aquí, no hay límites, no distingues entre quién eres y quién es el otro. Y ahí están, ¿no? Los que son borregos, los que son seguidores, ¿no? Y ante cualquier tema, antes de contactar con quién piensas, ves qué va a decir tu grupo. En este grupo debes de hablar bien de quién sabe quién. En el otro grupo debes de amar más de quién. Y todos en conjunto. Hay una película que se llama Selig de Woody Allen. Y era muy chistosa porque Selig se mimetizaba con las personas. Yo estaba con los doctores y asumía la postura del doctor. Estaba con otros y asumía la postura, ¿no? O sea, como te mimetizas. Y así le hacemos en conferencia. Me mimetizo, ¿no? Pues los que bailan reggaetón, los que bailan quién sabe qué, y pienso igual. Pero pienso igual, no. Estoy mimetizada y estoy alejada. Los mecanismos de defensa tienen el grave problema de que me alejan de qué siento, de qué veo, de qué escucho y de quién soy y de mi mundo de la sombra. Bueno, y ya, ¿y cómo se trabajan aquí? Ya me di cuenta. ¿Quieres identificar tus mecanismos de defensa y abrir tu percepción? ¿Quieres identificar los mecanismos de defensa y darte cuenta de más cosas? Sí. ¿Ya te diste cuenta de lo que te ha costado? Los mecanismos de defensa tienen un costo. O sea, sí ya menguan el dolor, como la pastilla. Yo tenía dolor de cabeza y me tomo una pastilla. Y me vuelvo a tomar la pastilla. Y luego, ¿de qué no me di cuenta? Pues se fue generando una enfermedad, ¿no? Así como, por ejemplo, te vas y tienes tus estudios estos de laboratorio cada año, o mejor dices, ¿para qué me los hago? Porque si yo no veo, no tengo nada. ¿Sí es cierto? Es cierto. Y si ya va una diabetes, y si va la hipertensión, mejor no veo. ¿Y el costo? Y lo que encuentre yo, me lo tomo. Una pastilla. ¿Y el costo? Un día tu cuerpo va a aguantar. Sí, porque el cuerpo es maravilloso, se adapta. Se adapta a unas cosas tan trágicas, pero que crees que un día no. Entonces viene una enfermedad grave y tú dices, llora. Y te enojas y todo. Y luego vienen los mecanismos de defensa, ¿no? ¿Te sirvieron? ¿Y si mejor contactas? Sí, va a ser muy doloroso, ¿no? Que yo me doy cuenta cómo estoy, pero mejor lo hago. Y hago cambios. ¿A qué te llevan los mecanismos de defensa? A ver, la proyección, todos están re mal, o sea, yo no. Todos están re mal. ¿A qué te llevan? ¿Haces cambios? ¿Sí ni puedes contactar? Entonces, si nos dimos cuenta que los mecanismos de defensa nos han cobrado un costo muy grande, pues surge la pregunta, ¿y ahora cómo le hago? ¿Los combato? Pues no. En el enfoque humanista no se combate, porque lo que se resiste persiste. Si los combates, así como alguien, date cuenta. Así ya la persona se da cuenta. ¿A cuántos han tratado ustedes de que se den cuenta de lo que mal está? ¿Ustedes también? ¿Sí ha servido? Entonces, ¿cómo los trabajamos aquí? Bueno, ya los identificamos. Bueno, los identificamos tal vez en otros. Ahora hay que identificarlos en uno, ¿no? Cuando sabemos sobre los mecanismos de
defensa surge la intención de confrontar, ¿no? O sea, date cuenta, pero eso no, a fin de que se dé cuenta de qué mecanismo de defensa ha utilizado a fin de amortiguar el dolor de enfrentarse con su realidad. No obstante, eso solo nos puede llevar a que el usuario cree un muro defensivo y se acoraje. Porque ¿para qué le sirvieron los mecanismos de defensa? Para protegerse. Entonces, si tú atacas, pues la armadura está muy buena, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a sentir vulnerable. Entonces, si tú atacas, ya no se va a sentir vulnerable. ¿Por qué? Porque se pone la coraza. Entonces es incongruente, porque tú atacas y él se acoraza más. Así no se trabaja en los mecanismos de defensa. Es muy importante recordar que las personas hemos utilizado los mecanismos de defensa a fin de encontrar un equilibrio que nos permita afrontar alguna situación psicológica difícil. Los mecanismos de defensa no los usamos nada más por gratis. Los usamos porque nos permitieron sobrevivir a situaciones. ¿Sí? Imagínense que yo esté en una familia en que todo el tiempo están ahí gritando y peleándose y nomás me critican. ¿Cómo sobreviví? Pues aprendí a hacer algo. Y unos aprenden a ponerse los audífonos o el teléfono, y otros aprenden a decir que todo está muy bien, y otros proyectan, y otros la retroflexión. Por ejemplo, cuando una pareja a la que estábamos muy apegados nos abandona, podemos, en lugar de contactar con nuestro dolor, buscar distraernos o trabajar con fusiones. Es lo que hacemos, ¿no? Se empiezas a sentir el dolor de una pérdida, se siente corporalmente. ¿Y entonces qué haces? Así como dice esa canción de Manuel, voy a dormir cansado. O sea, me voy a correr así, pero correr, aquí doy 10 vueltas, ¿no? En vez de ¿qué? De contactar. ¿Y qué crees? Llegas muy cansado y el dolor emocional no te deja dormir. Y por eso no funciona. Pero así o sea, para eso los hemos usado. Por esa razón no es fructífero que discutemos o confrontemos con la persona a fin de que se dé cuenta. Y todavía en mente consciente. ¿Dónde dijimos que estaban los mecanismos de defensa en mente consciente? Surgen. O sea, tú no lo piensas, surge. Entonces yo de mente consciente a mente consciente lo voy a lograr, y combatiendo, no. Esto solo puede hacer que la persona se acoraje más detrás del mecanismo que le está protegiendo. O sea, tú le dices, estás muy triste por esa pérdida, y ¿qué te dice la persona? No sé. Vamos a ver otra cosa. Y así le hace, ¿no? ¿Qué te pareció el juego de los patriotas con quién sabe quién, no? Y desvía la atención. Ese es un mecanismo de defensa, ¿no? Y en una situación normal está bien. Tú no vas a combatirlo en terapia, lo vas a identificar. Y luego lo trabajas en el trance. Ahí está. Tú debes, en el proyecto, bla, bla, bla. ¿Y qué se activó? El muro de... ¿Te escucha? Ay, ¿a poco no les ha pasado a usted? Que ahí está uno, date cuenta. Bueno, no le dice date cuenta, pero es que tú eres quién sabe qué, y el otro se acuerda. Y ya no te escucha, entonces ¿para qué? Estás perdiendo tu tiempo. Por ahí no va. Bueno, fíjense, en psicoterapia humanista no vamos a combatir los mecanismos de defensa que el usuario está utilizando. El objetivo es que el usuario se dé cuenta. Y entramos otra vez en el darse cuenta. ¿De qué? ¿Qué mecanismo de defensa estás utilizando? Ajá. Frente a esta, ¿por qué sufrimos con las pérdidas? ¿Por qué no hemos cerrado los ciclos? Pues, entonces me voy a dar cuenta qué mecanismo me está impidiendo cerrar el ciclo. Y lo que estábamos viendo, ¿qué problemas me ha generado? O sea, sí, ¿por qué voy a querer desaparecer este mecanismo si no me ha generado problemas, si nomás me ha dado ventaja? ¿La negación te da ventaja? ¿Es decir que no pasa nada? Entonces, ¿pero qué? ¿Cómo lo he vivido yo en mi vida? ¿Cómo lo ha vivido cada uno de nosotros en su vida los mecanismos de defensa? ¿Qué costos ha tenido?
Se acabó tu situación financiera, se acabó tu salud, se acabó tus relaciones, tienes una calidad de vida pésima, estás enferma, cansada, pues ese es el costo. Entonces si tú ves ese costo dices, no me gusta, ¿no? ¿Cuáles son las, o sea, no nada más hay problemas, los mecanismos de defensa nos dan ganancias? ¿Cuáles son las ganancias de la negación? Pues no pasa nada, todo está bien, ¿no es lo que quieres? ¿No es una ganancia? La proyección, ¿quién está más mal? El otro. ¿No es una ganancia? La confluencia, pertenezco a un grupo, me identifico, me fijo, ¿no? Con un grupo. ¿Cuáles serían otras formas de afrontar la situación? Yo he afrontado esta situación, porque aquí siempre trabajamos con uno. Yo he afrontado esta situación con el mecanismo de defensa de la introyección, de la proyección, de la negación. Y usamos la creatividad. ¿Podría afrontarlo desde otra forma? Sí. Entonces ahí usamos, y no nos lo deja mucho el trance. El trance trabaja la segunda parte, creatividad. Entonces, ¿cómo podría yo afrontarlo? Además, en el trance bajan las defensas. Ahí no estás luchando. Y luego en el trance se usa. Si la persona proyecta, cuando haces una historia estás proyectando. Cuando tú haces un dibujo, estás también haciendo una proyección. Utilizamos, ¿no? ¿Y cuáles son las ventajas de que comencemos a contactar con lo que sientes y con lo que verdaderamente está ocurriendo? ¿Cuáles son las ventajas de contactar con lo que tú sientes, con lo que es la realidad y con tu mundo de la fantasía? Se abre el espectro. Y ya no tenemos que andarle preguntando a las personas qué hacer, porque ¿a qué van a terapia? A que les digamos que hagan, ¿no? Tú, bueno, en este enfoque no les decimos, ni les decimos que hagan, ni damos diagnósticos, ni les ponemos tareas. Ya después de esto surgen un montón de tareas, pero surgen distintas psicoterapias buscan crear un puente entre la mente consciente y subconsciente, ¿no? Bueno, el psicoanálisis. El psicoanálisis busca pasar contenidos de la mente subconsciente a la consciente. Por eso se trabaja con los mecanismos de defensa, porque los mecanismos de defensa te impiden entrar con el verdadero contenido. Pero la hipnosis ericksoniana no. Trabaja respetando la lógica de la mente inconsciente. ¿Se dan cuenta? Si el mecanismo de defensa está a nivel de mente inconsciente, ¿cómo es que con otra mente, que es la mente consciente, voy yo a combatir? No puedo. ¿Pero qué creen? ¿Puedo entrar en el trance siguiendo la misma lógica de la mente inconsciente? ¿Cuál es la lógica de la mente inconsciente? ¿Cómo trabaja? Con símbolos, ¿no? De manera analógica, con emociones, y yo entro por ahí. Y entonces agarro a la persona desprevenida, porque está en un estado relajado, ¿no? Porque la llevé a su atención a otro lado, y entro. En virtud de esto, a través del trance hipnótico, se puede acceder a la mente inconsciente sin que los mecanismos de defensa se activen. ¿Por qué? Porque está relajadito. Porque tu atención estuvo en respiración, tu atención estuvo en los sonidos, y entonces puede entrar la sugestión. ¿Sí? El usuario no considera amenazante. Fíjense la diferencia entre que yo voy y me digan, es que tú estás utilizando el mecanismo de la negación, date cuenta, me siento amenazada. Por eso la gente ya no va a sesiones, pues sale más mal, ¿para qué vas? Y la regañaron, pues ya me regañan y me critican allá afuera, ¿para qué voy a ir también aquí que me regañen y que me digan mis errores? Pero en el trance no, en el trance es respetuoso y posice a la persona a trabajar. ¿Sí? El usuario no considera amenazante la situación y en este estado de relajación le permite, fíjense, eso es lo más importante, acceder de manera simbólica y protegida a los contenidos dolorosos. ¿Por qué funcionan los mecanismos? ¿O para qué usamos los mecanismos de defensa? Para no entrar en contacto con situaciones dolorosas. Hay terapias muy confrontativas donde tú te desgarras
Esta no es una terapia confrontativa y no tienen que usarse los mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque accedes de manera simbólica y protegida. Y entonces ya no necesitan los mecanismos de defensa y se puede cerrar el ciclo. Bueno, entonces la diferencia entre la hipnosis ericksoniana y el psicoanálisis ortodoxo es que en el psicoanálisis se pretende que el material inconsciente se haga consciente, ¿no? Acá no. Fíjense, se utilizan las resistencias de las personas, las proyecciones, las negaciones, los introyectos, a fin de que ésta descubra nuevas formas de conducta favorables que tiendan a la resolución de sus problemas. Cuando te amplías el darse cuenta, puedes usar tu creatividad y ya no usar el mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque ya contactaste y se cerró. Entonces, ¿para qué lo vas a usar? Pasa algo muy chistoso. Uno ya después quiere usar el mecanismo de defensa así conscientemente y ya no está, ¿verdad? En el psicoanálisis se busca romper las resistencias del sujeto, hacerlo que identifique sus proyecciones, racionalizaciones, que se libere de sus negaciones. Se trabaja con los mecanismos de defensa. Aquí no. Se utilizan los mecanismos de defensa. A veces se promueven y se prescriben. Es un enfoque respetuoso que no confronta. Aquí nunca confrontamos a las personas. Así como, date cuenta, esas son ideas irracionales. No hay ideas irracionales. ¿Por qué? Porque es lo que yo he hecho y es lo que me ha dado sentido y es lo que me ha permitido sobrevivir. Entonces después cambio, porque ya no las necesito. Se reconoce la utilidad que han tenido en la vida de las personas. Es un mecanismo de defensa. En hipnosis ericksoniana se utilizan los mecanismos de defensa, fíjense, a fin de lograr que la persona conecte con sus recursos y pueda encontrar soluciones saludables y propias. ¿Qué pasa con los mecanismos de defensa? Otra desventaja terrible. ¿Puedes contactar con tus recursos? ¿Cómo vas a poder contactar si te estás dando cuenta? Solo cuando te das cuenta, ¿no? Puedes contactar con tus recursos. Por ejemplo, en esa película que les digo que ojalá puedan ver, en YouTube, ahí le ponen, No estás sola, Sara. Ella de repente se siente así como totalmente invadida por el mundo del otro y que no había salida. Y ella era psicóloga y él era mecánico. Entonces ella así luego no sale de su casa. Y cuando llama a terapia, se da cuenta que puede tener recursos que le permitan salir de la situación. O sea, constantemente amenazada por el otro, que no puede ni salir de su casa, es algo muy terrible. Y por ejemplo, ella no quería nunca decir qué estaba pasando, el mecanismo de la negación. Y eso yo lo he visto horror. O sea, ¿cómo vas a aceptar que alguien te está golpeando? Mejor dices que no, que está bien, que así es. Entonces, una de las ventajas de trabajar mecanismos de defensa es que vas a utilizar y poder tener acceso a recursos que te van a permitir salir. Bueno, y entonces ahora vamos a escuchar el mito de la